Bienvenidos a un nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Ha culminado el primer semestre de 2021 y es un momento propicio para evaluar cómo está la economía. Para ello hablaremos con uno de los economistas bolivianos más destacados, tanto en el ámbito nacional como internacional. Me refiero al doctor Luis Carlos Gemio, quien se formó como ingeniero comercial en la Universidad de Chile y tiene un máster en política económica y un doctorado en desarrollo económico por el Instituto de Estudios Sociales Erasmus de La Haya en los Países Bajos. El doctor Gemio ha sido ministro de Hacienda de Bolivia, economista senior de la CAF, ha sido director ejecutivo de UDAPE, la Unidad de Análisis de Política Económica, y también ha sido director ejecutivo del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Ha trabajado en los principales organismos multilaterales vinculados al área económica, como el Banco Mundial, el PNUD, la CAF, la CEPAL, el BID, la Unión Europea. Estimado doctor Gemio, le agradezco muchísimo su presencia en este espacio digital. Muchas gracias, Oscar. Un placer estar contigo y con tu importante audiencia para hablar sobre estos temas que tú has mencionado. Gracias, doctor Gemio. Mencionaba que ha acabado el primer semestre del año 2021 y me gustaría consultarle a usted que sigue siempre la economía boliviana de cerca y que la conoce a profundidad, ¿cuál es su diagnóstico sobre el estado de la economía boliviana en este momento? Bueno, la economía boliviana, así como varios países de la región y del mundo, están en un periodo de recuperación, diríamos, después de los eh, importantes y devastadores efectos que tuvo la pandemia del COVID-19, principalmente el año pasado, ¿no? Y en los meses de marzo, abril, toda la primera mitad del año, el segundo trimestre en realidad del año anterior, una caída importante en los niveles de producción por los efectos del COVID y por las medidas eh, aplicadas para contener su avance, ¿no? Sobre todo las de confinamiento, ¿no? Entonces, pero a partir del segundo semestre del año pasado, la economía empezó a recuperarse. Lamentablemente no tenemos cifras sobre crecimiento solamente completas para el año 2020, solamente el primer semestre, el PIB trimestral y el índice de actividad económica hasta noviembre. Entonces, en base a esa información, vemos que ha habido una recuperación hasta noviembre, porque bueno, ya liberaron la situación de restricción, la actividad volvió a recuperar, no a los niveles que tenía antes de la caída, pero hubo una recuperación parcial en algunos sectores. Y este año estamos un poco en esa tendencia, es un rebote, como decía la CEPAL en algún momento, pero de todas maneras ya la actividad lentamente está volviendo a los niveles previos a la caída del 2020, ¿no? Del año 2021. Entonces, eso por el lado del crecimiento. Vemos que ha habido una buena recuperación de las exportaciones, favorecida por los precios internacionales que han mostrado recuperación en los mercados mundiales. Y eso ha repercutido sobre estos sectores, eh, pero como decía anteriormente, es más que nada una recuperación, más que un crecimiento, si comparamos con los niveles que ya habíamos alcanzado el 2019. Eh, Doctor, y en este momento, si usted tuviera que identificar cuáles son los puntos críticos que debe enfrentar la economía boliviana para superar justamente esta situación de crisis económica agravada por la pandemia, ¿cuáles priorizaría? Bueno, hay en el corto plazo, yo dividiría esta respuesta en dos partes, digamos. Hay medidas que se requieren en el corto plazo para hacer frente principalmente a los problemas de la coyuntura, y hay otras medidas más estructurales que son necesarias para enmarcar la economía en un crecimiento de más largo plazo, que es lo que al final necesita el país
y la población, para mejorar sus niveles de vida, ¿no? Pero en lo que se refiere a la coyuntura, por supuesto, los temas más preocupantes en este momento es ver qué va a pasar, qué está sucediendo con el déficit fiscal, con la situación fiscal. Es una situación complicada. Ya venía siendo complicada antes de la pandemia. Desde el año 2014 hemos tenido déficit después de un periodo largo de superávit, pero entre el 2015 y el 2019 hemos tenido déficit fiscales que han estado en el orden por encima del 7 y 8% del PIB. Eso, por supuesto, no es sostenible, es un déficit significativo. Eso se ha traducido en un aumento de la deuda, en una caída de las reservas internacionales. Entonces, obviamente esa situación tiene que ser abordada en algún momento. Si bien el sector público ha cumplido un rol contracíclico en el periodo de la pandemia, pero en algún momento los países, Bolivia no es el único caso, posiblemente Bolivia es uno de los países que tenía déficit continuos desde hace tiempo, pero el 2020 se deterioraron las finanzas públicas en muchos países. En Bolivia el déficit del año pasado llegó a ser de un 12, por encima del 12%, entonces es algo demasiado grande, el país no lo puede absorber. Y entonces ese es uno de los temas. Y eso obviamente tiene otros efectos sobre, por ejemplo, la sostenibilidad de la política cambiaria, porque al tener un tipo de cambio fijo, parte del esquema, por supuesto, se basa en las reservas internacionales, que han sido hasta ahora la variable de ajuste del mercado cambiario, pero el momento en que no tengamos más reservas como para hacer frente a la demanda, entonces la estabilidad del tipo de cambio va a ser difícil de mantener. Ahora, lo que sí ha ayudado a reducir la demanda de divisas ha sido también la caída de la actividad económica el año pasado, porque eso nos ha llevado a una situación de equilibrio en la balanza de pagos, equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque se contrajeron las importaciones. Entonces, ese es uno de los temas a ser abordados, importantes, prioritarios. El tema del tipo de cambio, por supuesto, es importante recuperar la competitividad cambiaria. A esta situación, como decía anteriormente, ha contribuido la caída de la actividad, pero también el hecho de que la gente, y eso es interesante mencionarlo, tiene una confianza bien arraigada sobre el boliviano, ¿no? sobre la moneda. Tantos años de estabilidad financiera y cambiaria han hecho que la gente, el público, tenga confianza en el boliviano, y eso ha evitado, digamos, que haya una corrida en contra del boliviano y con consecuencias muy difíciles de prever, digamos, ¿no? Doctor, usted mencionaba, Luis Carlos, el déficit fiscal como uno de los puntos críticos, y para este año está previsto, si no me equivoco, alrededor de 4.000 millones de dólares de déficit fiscal. Antes de la pandemia eran 3.000 millones de dólares que ya veníamos arrastrando de déficit cada año. En el financiamiento previsto para este año tenemos que la mayor parte está basado ese financiamiento en lograr recursos del exterior. Por ejemplo, los bonos soberanos, los cuales aún no se han colocado. Me gustaría conocer su visión sobre cómo afrontar el problema del déficit fiscal. Por un lado, cómo financiarlo en el corto plazo, este año, y supongo que los siguientes todavía va a seguir siendo un problema, y ya pensando en un mediano y largo plazo, cómo buscar realmente ir disminuyéndolo para que sea sostenible. Bueno, es cierto, este año todavía estamos en un periodo de ajuste, ¿no? El año pasado, bueno, el segundo periodo, el segundo semestre fue un periodo de recuperación, pero el 2021 también va a ser en gran medida un periodo, un año de ajuste a una nueva situación de equilibrio de largo plazo que esperemos que se pueda alcanzar. Entonces, en este momento, el sector público, dada la preponderancia que ha adquirido el sector público en la economía boliviana, como principal fuente de inversión, de generación de empleo, de
generación de actividad económica a través de las empresas públicas. En este momento tiene las restricciones fiscales, financieras, no van a permitir que eso continúe siendo el caso en el futuro. O sea, el sector público en algún momento tiene que ajustarse a su nueva realidad financiera, mucho más restringida en términos de recursos, y darle al sector privado mucho más, un rol mucho más protagónico. Yo creo que eso es algo que no podemos soslayar, que lo vamos a tener que hacer como país. Ahora, si bien es el financiamiento externo para el sector público es fundamental, si nos fijamos, por ejemplo, el año pasado, la mayor parte del financiamiento del déficit ha venido de fuentes internas, ¿no? De la colocación de títulos públicos o del mismo crédito del Banco Central a las empresas públicas y al sector público no financiero en su conjunto, cosa que obviamente no es lo más recomendable. Pero, sino cómo explicamos que el año pasado, habiendo tenido un déficit fiscal de la magnitud que tuvimos, tenemos un equilibrio externo, ¿no? Entonces, porque el déficit o la cuenta corriente, la balanza de pagos mostró un pequeño déficit, ¿no? Es muy bajo. Entonces, eso quiere decir que internamente el déficit fiscal ha sido financiado con ahorro privado, o con un excedente, digamos, del sector privado que se dio a través de varias formas, a través del sistema financiero, la colocación de títulos públicos, del crédito del Banco Central. Entonces, a futuro, yo creo que el ajuste tiene que ser algo que se tiene que emprender. Es importante racionalizar el gasto público. No se trata de gastar por gastar. Lo mismo con la inversión pública. Tiene que haber un esfuerzo muy grande en racionalizar y hacer que el gasto público sea más eficiente y de esa forma reducir el déficit fiscal y dejar un mayor espacio al sector privado en términos de lo que es la actividad económica, ¿no? Ahora, si el sector público quiere emprender proyectos de inversión, de infraestructura, que son importantes, siempre hay posibilidades, digamos, de apalancar recursos con el sector privado a través de las asociaciones públicas privadas. O sea, hay que explorar nuevos métodos a partir de los cuales la inversión pública tiene que ser financiada, pero no podemos seguir con los déficits que hemos estado teniendo hasta este momento. Gracias. Otro tema que ha causado y causa preocupación es la disminución de las reservas internacionales, especialmente en cuanto a divisas. Las reservas en oro por los precios internacionales en determinados momentos se valorizan. Y aquí nuevamente hay un problema de que, por un lado, si bien estaba previsto para el primer trimestre la colocación de estos 3.000 millones de dólares de bonos soberanos, ya terminó el primer semestre y aún no se lo ha hecho. No se tienen, al parecer, en perspectiva otros montos importantes de financiamiento externo y obviamente esto preocupa. Sin embargo, hay también una noticia positiva que es el incremento de los precios internacionales de los principales productos de nuestras materias primas y eso se está traduciendo también en una recuperación de las exportaciones, aunque en algunos rubros ya no tenemos la misma capacidad de producción que teníamos antes. Me gustaría conocer su análisis justamente sobre la situación del sector externo de Bolivia. Bueno, el sector externo, como tú bien decías, Oscar, el año pasado, que es un poco, nos ha marcado en términos del momento en que estamos viviendo ahora como coyuntura económica. El año pasado, el sector, el balance externo, se equilibró debido a la importante, significativa caída de las importaciones, ¿no? Y eso forzó a la cuenta corriente a cerrar con un pequeño déficit, ¿no? Entonces, pero eso va a cambiar, porque si bien las exportaciones se están recuperando, y eso es bueno porque hay mayores precios, las cantidades también han aumentado, pero las importaciones, en la medida que se recupere la actividad económica y las perspectivas de la economía mundial son alentadoras, bueno, China está creciendo a tasas, está recuperando las tasas de crecimiento que tenía
no diríamos hace unos 5 años, pero por lo menos, digamos, tiene tasas más altas pronosticadas para este año. Estados Unidos anda con importantes programas, el nuevo gobierno de Joe Biden está empeñado en invertir bastantes recursos en el tema de infraestructura. Entonces, y eso también ha hecho que los precios de las materias primas se recuperen, hay una depreciación del dólar en los mercados internacionales y por eso también los precios han aumentado. Entonces, en términos de lo que es, cómo se presenta la coyuntura internacional por el lado de los precios de los commodities, mucha gente incluso ya está hablando de que se vendría como un segundo superciclo de las materias primas, ¿no? Y eso obviamente va a depender con lo que pasa con la economía china, europea y de Estados Unidos. Entonces, en esa coyuntura, Bolivia, hay algunos sectores que sí tienen capacidad de aumentar sus volúmenes exportados y aprovechar la buena coyuntura. El caso de la agroindustria, yo creo que es uno de los sectores que tiene más posibilidades para adaptarse a estas nuevas condiciones. La minería, lamentablemente no, porque ya no han habido nuevos proyectos de inversión en el sector, y lo mismo con hidrocarburos. O sea, estamos en esos dos sectores que han sido pilares del crecimiento de la economía en los últimos años. Lamentablemente ya no tenemos capacidad productiva para aprovechar una nueva coyuntura externa favorable. Entonces, en ese sentido, pues, Bolivia va a tener que adaptarse a esas nuevas condiciones, ajustar el tipo de cambio. Yo creo que es algo que ayudaría mucho a los sectores transables, sobre todo, tanto como exportadores como sustitutos de importación. Sincerar el tipo de cambio nos ayudaría a diversificar nuestras exportaciones, y en la medida que no consigamos inversiones para los sectores de materias primas tradicionales, hidrocarburos, minería, entonces vamos a tener que basar nuestras exportaciones en otros sectores, ¿no? Que en algún momento sí Bolivia pudo diversificar algo sus exportaciones, el caso de la madera, me acuerdo de la joyería, hubieron una diversificación incipiente, podríamos decir, hace algunos años, pero yo creo que eso va a tener que ser el caso. O sea, al final, obviamente tenemos que diversificar si es que la minería y los hidrocarburos ya no van a jugar el rol que teníamos. Doctor, usted fue ministro el año 2004-2005, también era un momento muy difícil para la economía. Y si tomamos como un análisis, por así decir, de este periodo de los primeros 20 años, siglo XXI, de la economía boliviana, tenemos entre el 2000 y el 2005 un periodo muy complicado para la economía. Tenemos entre el 2006 y el 2014 este periodo que a nivel mundial se conoció como el superciclo de la economía, con altísimos precios de las materias primas, y entre ellos el gas, el mineral, la soya que exportamos nosotros. Y a partir de la caída de los precios internacionales también comienza un declive económico en Bolivia desde el 2015, que ya estaba decayendo, digamos, hasta el 2019. La pandemia nos lleva a una recesión. Si usted tuviera que analizar todo este proceso de 20 años, ¿qué conclusiones, qué lecciones sacamos y cómo podemos proyectarnos hacia el futuro aprendiendo de estas primeras 2 décadas de este nuevo siglo? Es muy interesante tu pregunta, Oscar, porque es cierto, ¿no? Como que las condiciones son parecidas, no son iguales, por supuesto que no, a las que se vivieron en los años, a principios de la década del milenio, diríamos, ¿no? Porque teníamos un elevado déficit fiscal, las exportaciones estaban concentradas en pocos productos, y después vino la bonanza, un poco como de materias primas, algo que también de alguna forma está sucediendo ahora, pero las condiciones de la economía eran totalmente diferentes, por supuesto, ¿no? El año 2004, 2005, en esa coyuntura, que era difícil, por supuesto, teníamos todo el panorama de las exportaciones de gas al Brasil, del contrato de venta de gas al Brasil, del gasoducto, de las reservas que se habían logrado, incrementado durante los años 90, a partir de las inversiones que llegaron al país debido a las reformas estructurales que se
que se aplicaron durante ese periodo. El sector minero también, digamos, los proyectos de San Cristóbal, San Bartolomé estaban recién empezando, ¿no? Estaban a punto de generar los excedentes que posteriormente vinieron de las exportaciones mineras. Entonces, era otro país, el país tenía posibilidades se hablaba, por ejemplo, de duplicar las exportaciones de gas al Brasil, de prender el proyecto de exportación de gas con la tecnología del LNG a México y Estados Unidos. Eran otras condiciones, que lamentablemente las hemos perdido por los cambios que se introdujeron posteriormente. Ahora, en gran medida, yo diría que la bonanza por la que vivimos o atravesamos y en la cual nos beneficiamos, porque todos los sectores de la economía se beneficiaron de la bonanza y de los altos precios de las materias primas, además de la capacidad productiva que se había generado, y además regionalmente también hubo una distribución de la bonanza. Todas las regiones del país prácticamente tuvieron años de excepción. Entonces, lo lamentable, yo diría, lo lamentable de haber vivido ese periodo de bonanza es que no se aprovechó como se debería haber aprovechado. Eso es algo que yo creo que no, es difícil de entender que el país no haya podido aprovechar una ventana de oportunidades que le dio la coyuntura y las cosas que se hicieron bien en su momento, ¿no? Entonces, que en algún momento posiblemente entremos en raciocinio nuevamente y que se hagan las cosas en la forma correcta, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál sería la receta para volver a crecer y mejorar la economía y mejorar las condiciones de vida de la gente? Pero tal vez la respuesta la podemos buscar dentro de lo que ocurrió en nuestro país, ¿no? O sea, que el país tuvo un periodo largo de bonanza y de abundancia de recursos, donde se podía haber utilizado mejor esos recursos, y no lo hicimos, pero bueno, pero algo se hizo bien para que hayamos tenido ese periodo de bonanza. Entonces, un poco la respuesta, no digo que hay que hacer exactamente lo mismo que se hizo antes, ni mucho menos, pero un poco ver tomar conciencia que si las cosas se hacen bien, se puede reproducir una situación favorable para la economía y por supuesto, para la gente, ¿no? Doctor Gemio, le agradezco muchísimo su participación en este espacio digital y obviamente le agradezco el que haya compartido todo su análisis y el seguimiento permanente que hace de la economía boliviana ahora que cumplimos este primer semestre de 2021. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar, por invitarme a participar en tu importante programa. Gracias. Me quedo con esta última reflexión. Algo hicimos mal para que después de una bonanza, como se llamaba, de una oportunidad tan grande como representó el llamado superciclo de las materias primas, caigamos nuevamente en un declive económico, la recesión, digamos, la causa de la pandemia, pero que nos lleva a una situación en la cual, si bien los precios internacionales de las materias primas que exportamos están subiendo, fuera del sector agroindustrial, prácticamente los otros sectores tienen muy poca capacidad de aprovechar estas nuevas y favorables condiciones. Y el país, entre tanto, tiene que enfrentar desafíos muy grandes como el financiamiento del déficit fiscal, como la disminución de las reservas internacionales y obviamente la recuperación del empleo. Aquí habrá que también ser objetivos en cuanto, si bien es positivo que se recupere la actividad económica, no debemos, por así decir, engañarnos a nosotros mismos diciendo que ya se está reactivando la economía cuando quizás simplemente lo que estamos viendo es el efecto rebote de una economía que comienza a normalizarse cuando la comparamos contra meses en los cuales
el país tuvo que ser confinado por las restricciones a las cuales obligó las medidas preventivas de la pandemia. El país tiene mucho por delante y creo que sobre todo necesitamos mucho debate económico y de políticas públicas, de políticas económicas, para reencontrar ese camino que nos permita no solo superar la pandemia, sino sentar las bases de un crecimiento sostenible para todos los bolivianos. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.